Muy buenas, queridos oyentes del canal literario Arge. Hoy vamos a leer un fragmento de uno de mis libros favoritos, La acción humana, del autor austríaco Ludwig von Mises. A por ello. Empieza así: la economía y la praxeología. La economía es la más joven de todas las ciencias. A lo largo de los últimos 200 años, es cierto, muchas nuevas ciencias han ido surgiendo de las disciplinas que ya eran familiares a los antiguos griegos. Pero lo que en realidad ha sucedido es simplemente que algunas partes del conocimiento, que ya tenían su lugar en el conjunto del viejo sistema del saber, se han convertido en ciencias autónomas. El campo de estudio quedaba más nutridamente subdividido y podía ser tratado con nuevos métodos. Se descubrían sectores hasta entonces desconocidos y la gente empezó a considerar la realidad desde puntos de vista diferentes de los de sus precursores. Pero no por ello se ampliaba el mundo del saber. En cambio, la ciencia económica abrió a la ciencia humana un campo antes inaccesible y ni siquiera imaginado. El descubrimiento de una regularidad en la secuencia e interdependencia de los fenómenos del mercado desbordaba el sistema tradicional del saber. Surgía así un conocimiento que no era ni lógica, ni matemática, tampoco psicología, física o biología. Desde la más remota antigüedad, los filósofos se han afanado en descubrir los fines que Dios o la naturaleza han intentado realizar a lo largo de la historia humana. Querían descubrir la ley que rige el destino y la evolución de la humanidad, pero incluso aquellos pensadores cuya investigación estaba libre de toda preocupación teológica fallaron de ordinario en su empeño a causa de lo inadecuado de su método. Consideraban la humanidad como un todo o bien bajo otros conceptos holísticos tales como nación, raza o iglesia. Establecían de manera arbitraria los fines a los que esas entidades debían tender necesariamente, pero nunca lograron responder satisfactoriamente a la pregunta relativa a qué factores son los que impelen a los destinos de los sujetos a comportarse de tal suerte que permitan alcanzar esos fines a los que tiende la inexorable evolución del todo. Por ello tenían que recurrir a las más abstrusas explicaciones, a la intervención milagrosa de la divinidad que se hacía presente por la revelación o la aparición de profetas o ungidos caudillos, a la armonía preestablecida, a la predestinación, a la intervención de una mística fabulosa alma nacional o universal. Otros hablaron de la astucia de la naturaleza, que provoca en el hombre impulsos que involuntariamente le conducen por las sendas que la naturaleza desea que siga. Otros filósofos eran más realistas. No se preocuparon de averiguar los designios de la divinidad o la naturaleza. Contemplaron los asuntos humanos desde un punto de vista político. Intentaron establecer normas para la acción pública, una especie de técnica de gobierno. Los de mente más audaz propugnaban ambiciosos planes para la reforma y completa restauración de la sociedad. Otros se contentaban con coleccionar y sistematizar la experiencia histórica, pero todos estaban plenamente convencidos de que en el orden social no se da esa regularidad fenomenológica que observamos en el campo del funcionamiento del razonamiento humano y en los fenómenos naturales. Descuidaron la investigación de las leyes de la cooperación social, pues pensaban que el hombre puede organizar la sociedad como mejor le plazca. Cuando la realidad no se ajustaba al deseo de reformador y las utopías resaltaban irrealizables, el fracaso se atribuía a la imperfección moral de los humanos. Los problemas sociales se consideraban cuestiones puramente éticas. Para edificar la sociedad ideal solo se precisaba contar con rectos gobernantes y súbditos virtuosos. De este modo cualquier utopía podía convertirse en realidad. El descubrimiento de la interdependencia ineluctable de los fenómenos del mercado puso de manifiesto lo infundado de esta opinión. Desorientada, la gente tuvo que enfrentarse con una visión distinta de la sociedad. Descubrió con estupor que se podía contemplar la acción humana desde puntos de vista distintos de lo bueno y lo malo, lo ideal, lo desleal, lo justo y lo injusto. En los sucesos humanos se da una regularidad de fenómenos a la que el hombre debe adaptar su acción si quiere alcanzar lo que se propone. Carece de sentido enfrentarse con la realidad a modo de censor que aprueba o desaprueba según su sentir personal y con arreglo a criterios arbitrarios. Es preciso estudiar las normas rectoras de la acción del hombre y de la cooperación social a la manera como el físico examina las que regulan la naturaleza.
Considerar la acción humana y la cooperación social como objeto de una ciencia de relaciones dadas y no ya como una disciplina normativa de lo que debe ser, era una revolución de enormes consecuencias tanto para el conocimiento de la filosofía como para la propia acción social. Sin embargo, durante más de 100 años, los efectos de este radical cambio en el modo de razonar fueron muy limitados, pues se pensaba que la nueva ciencia se refería solo a un reducido segmento del total campo de la acción humana, es decir, a los fenómenos del mercado. Los economistas clásicos se toparon con un obstáculo, la aparente antinomia del valor, que fueron incapaces de salvar. Su imperfecta teoría les obligó a reducir el ámbito de su propia ciencia. Hasta finales del siglo pasado, la economía política no pasó de ser una ciencia de los aspectos económicos de la acción humana, una teoría de la riqueza y del egoísmo. Trataba la acción humana en cuanto aparece impulsada por lo que de modo muy poco satisfactorio denominaba afán de lucro, reconociendo, por lo demás, que existen otras formas de acción cuyo tratamiento es objeto de otras disciplinas. La transformación del pensamiento que iniciaron los economistas clásicos solo fue culminada por la moderna economía subjetiva, que convirtió la teoría de los precios del mercado en una teoría general de la elección humana. Durante mucho tiempo, no se comprendió que la sustitución de la doctrina clásica del valor por la nueva teoría subjetiva representa bastante más que reemplazar una imperfecta explicación del intercambio mercantil por otra mejor. La teoría general de la acción y la preferencia rebasaba el campo al que los economistas desde Cantillon, Hume, Adam Smith hasta John Stuart Mill circunscriben sus estudios. Es mucho más que una mera teoría del aspecto económico del esfuerzo humano por mejorar su bienestar material. Es la ciencia de toda forma de acción humana. La elección determina todas las decisiones del hombre. Cuando realiza su elección, el hombre elige no solo entre diversos bienes y servicios materiales. Cualquier valor humano, sea el que sea, entra en el campo de su opción. Todos los fines y todos los medios, las aspiraciones espirituales, las materiales, lo sublime, lo despreciable, lo noble, lo vil, se ofrecen al hombre a idéntico nivel para que elija, prefiriendo unos y repudiando otros. Nada de cuanto los hombres aprecian o rechazan queda fuera de esta única elección. La teoría moderna del valor venía a ampliar el horizonte científico y a ensanchar el campo de los estudios económicos. De la economía política elaborada por la escuela clásica emergía la teoría general de la acción humana, la praxeología. Los problemas económicos catalácticos quedaban enumerados en una ciencia más general, integración imposible ya de alterar. Todo estudio económico debe partir de actos que consisten en optar y preferir. La economía es una parte, si bien de la más elaborada hasta ahora, de una ciencia más universal, la praxeología. Bueno, sobre praxeología y temas catalácticos, que es lo que nombra acá, tenemos unas notas al pie, dice. La praxeología, el término praxeología fue empleado por primera vez en 1890 por Espinas. Su artículo Los orígenes de la tecnología, Rue Philosophie, año 1530, 114-15, y el libro publicado en París en 1897 con el mismo título. Sobre el término cataláctico o ciencia de los intercambios fue usado primeramente por Whately en su libro Introductory Lecture of Political Economics, página 7, Londres, 1831. Bueno, a leer. Vamos a tratar de hacer una lectura sistemática de este libro de Mises y retomar las lecturas que tenemos pendientes de otros autores también, tanto de esta escuela económica como filósofo Aristóteles que estábamos estudiando a través del profesor italiano Reale. Bueno, y tantos libros que tenemos ahí en una lectura de este tipo. Hasta pronto.